Salvador. Ian, gracias, gracias. Bueno, mis hermanos, abra su Biblia, vamos a meditar con este tiempo que nos queda, la palabra de Dios. Hermanos, cafetería, mandan a decir que, mire, comida siempre hay, ya ve que eso pues no hay que dejarlo, hermano, o sea, eso es como que ande el gel en la mano ahí, ¿verdad? El antibacterial. Va a haber comidita los 3 servicios, así que si usted antes de irse a su casa quiere pasar llevando la comida, ahí hay pupusas para llevar y comida para llevar, el almuerzo, ¿verdad? Así que por favor ayúdenos en eso también. Como le digo, en los 3 servicios va a haber esta comidita, así que para que usted lo tome en cuenta. Bueno, hoy vamos con la espiritual. Busquen el libro de Habacuc. Habacuc en el Antiguo Testamento está a la par de Nahum, Habacuc, Sofonías. Ahí está. Uno de los profetas menores, Habacuc. Hermanos, son tiempos donde fácilmente la gente cae en caos. Son tiempos, mire, yo he estado pendiente en la mañana de los predicadores a los cuales yo escucho, predicadores amigos míos en El Salvador, y todos han estado hablando acerca de este tipo de situación. Así que vamos a hablar ahora de 3 cosas que destruyen la desesperación. 3 cosas que destruyen la desesperación. Y Habacuc, el profeta menor, habla de esto. Es fácil ponerse en los zapatos del profeta, es fácil, porque lo que el profeta está viviendo en el capítulo 1, que ya vamos a dar lectura, hermanos, es algo entendible, o sea, es algo para perder la esperanza. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, verso del 1 al 4, verso del 1 al 4. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Padre, le damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos un día más poder escudriñar su santa palabra. Señor, háblenos, Señor. Usted sabe que hay una iglesia que siempre está dispuesta, con un corazón dispuesto, oídos dispuestos, con una buena actitud hacia su palabra, Señor. Oramos por los que están acá, Señor, por los que están en casita. Bendígalo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta comienza en el versículo 2, si usted le presta atención, haciéndole la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hermano, el profeta Habacuc, en el momento que él da estas palabras, es un momento transitorio entre el gobierno de los asirios y el gobierno de los babilonios. No hay esperanza, pero ni un mínimo, de que el pueblo de Dios sea liberado. Y viene el profeta en la desesperación, en la agonía, y él da a voces a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Según un comentario bíblico, cuando el profeta está diciendo y da voces a Dios y le hace la pregunta, lo que está haciendo el profeta es gritar o rugir de desesperación. Hermano, dígame si las noticias no lo afligen a uno usted. Si solo de gracia están sacando usted. Si la gente, mire, hermano, a mí me da, de verdad que me da risa. Yo estaba viendo hermanos que han subido videos de las afueras de Costco, de la gente haciendo filas por hora para ir a comprar papel higiénico. Hermano, si los doctores y los científicos están diciendo que lo que da es gripe, tos, yo no he visto hasta ahorita, perdóneme, si ya salió, corríjame, pero yo no he visto hasta ahorita que digan que el virus o la pandemia da problema del estómago usted.
Desmiéntame, pues. ¿Qué es lo que hace todo eso, hermano? En un momento de angustia, en un momento de desesperación, el ser humano no piensa, no se detiene a pensar. El profeta en este momento, al ver que los asirios estaban dejando de conquistar y ya venían los babilonios encima, hermano, él con justa razón se sintió mal. Con justa razón, como ser humano que era, como siervo de Dios, con justa razón. Pero, aquí viene el pero de las cosas, pero es trabajo de todo cristiano recordar que tenemos a un Dios que es más grande que toda pandemia. Que hay un Dios que si Él puso el límite a los mares y les dijo hasta aquí van a llegar, el mismo Dios que le puso al sol y a la luna que no se moviesen de sus giros, de sus ejes hacia la tierra, hermano, ¿usted cree que no puede así guardar a sus hijos? El viernes estábamos orando con los compañeros de la oficina y orando, y Señor, guardarnos, guardar la iglesia, guardarnos a nuestro pastor, traerlo con bien, Señor, y Señor, y el día que vayamos para donde está alguien con la enfermedad, movernos, hacernos que nos vayamos para otra dirección. Señor, si en ese bus alguien viene con el virus, Señor, pone que ay, se me desamarraron las cintas y me voy a amarrar y el bus se fue. Dios es así. Dios guarda a su gente. Y aunque usted se enoje y diga, ay, el bus me dejó, dele gracias a Dios porque tal vez iba alguien tosigoso con soco ahí. Si ya solo, mire, en mi país, yo no sé en los demás países, en mi país los perros cuando andan como con tos y no se le quita, le dice soco. Y lo que hacen es ponerle un collar de limones. Yo no sé de dónde sacaron eso. Dicen que eso le ayuda a los perros. Yo no sé si en otro país lo hacen en México, como que no. Pues allá en El Salvador así hacen. Hermano, ya solo falta que eso se ponga la gente usted. ¿Y qué más? Pues? La desesperación es difícil, hermano. La desesperación, yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado con todos los líderes que me han estado hablando todo el fin de semana para ver qué íbamos a hacer con las medidas preventivas. Y yo le decía, hermano, tenemos que hacer lo que sea necesario, porque como seres humanos nos toca eso. Como personas naturales nos toca tener las medidas preventivas. Pero no por eso yo me voy a meter al juego de venir y decir, mira, hay gente que ya habló del fin del mundo, hay gente que ya habló de que esto es apocalíptico, hay gente que ha dicho que los mismos chinos son los que no salió el virus del mercado, sino que salió que es algo creado en un laboratorio. Hermano, sea como sea, tenemos a un Dios poderoso. 3 cosas que destruyen la desesperación. Número 1, la primera cosa que destruye la desesperación es la fe en Dios. La fe en Dios. Cuando una persona está sometida bajo estrés, bajo problemas, bajo desesperación, es bien propenso a poder perder la fe en Dios. Porque creemos más a las circunstancias, a lo que nos rodea, que a lo que se nos ha enseñado en esta iglesia, que lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando leemos el versículo 2, cuando viene el profeta y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hermano, el profeta no estaba viendo el tamaño de nuestro Dios. Y mire cómo Dios de precioso usted. Que hace 8 días nuestro pastor estuvo hablando acá, deben ser gigantes o no. Preparando, Dios así es de lindo. Una semana antes que esta cosa se pusiera ya más complicada y todo, Dios le puso en el corazón a nuestro pastor hablar aquí acerca de los gigantes. ¿Y cuál fue la conclusión? Que no hay gigante que pueda con nuestro Dios. Y eso incluye la pandemia. Y eso incluye tu problema de familia. Y eso incluye tu problema en el trabajo. Y eso incluye la tempestad que nos está queriendo robar la paz que viene de Dios. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer yo? Lo primero que yo debo de hacer es recordar todo lo que Dios ya me prometió en su palabra. Todo, hermano. En este momento es decisión suya, hermanito lindo, y suya de los que están en la casa.
si le cree, si agarra su Biblia, en lugar de estar viendo las noticias y las noticias, yo le decía a mi esposa, no le voy a contar. Ayer que llegué de aquí, ayer estuvimos hasta las 5 de la tarde aquí en la iglesia y nos fuimos. Y cuando llegué, va de ver noticias y noticias y noticias, y pasaba de un canal a otro, y que el Facebook, y que una desgracia aquí. Hermano, usted decide si abre la Biblia y comienza a ver todas las promesas que Dios le ha dado a usted, o comienza a seguirse alimentando de todo eso. Si ya sabemos que pandemia hay, pues. Pero entre más usted está, pandemia, después pandemia le va a decir al marido, la mujer al viceversa, el pandémico. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como cristiano? Creer a las promesas de Dios, creer todo lo que Él nos ha dicho. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, el Dios de pactos de Israel. Hermano, nuestra fe puede que sea lo primero que muera con la desesperación, cuando la desesperanza nos ataca. El salmista, mire el salmista, usted sabe lo que el salmista sufrió. El salmista David sufrió persecución por el rey Saúl. ¿Cuántas cosas sufrió? Y en el Salmo 22, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Estas son palabras de alguien en tiempo de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí. Se lo traigo al buen latino, y no hay para mí tranquilidad. Ya no puedo, ya no quiero seguir, ya no puedo seguir adelante. Hermano, allá, bueno, hace años, yo le he contado a usted que yo pues cometí uno de mis errores fatales de querer vivir en Estados Unidos ilegal. A raíz de eso, pues a mí no me dan visa en Estados Unidos. Y no me da pena, lo cuento para que usted siempre en toda decisión, usted le consulte a Dios. Porque yo soy una de las personas que, por no haberle preguntado a Dios si Él quería que yo viviera en esa época, hace más de 20 años en Estados Unidos, hermano, yo me hubiera evitado muchos problemas. Pero no lo hice. Siendo cristiano, me voy. Y ahí están las consecuencias, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegarle es que después de haber estado ya, años de haber regresado a mi país, ya trabajo estable, ya todo pues normal se puede decir, un día me voy a pedir la visa. Llego a la embajada de Estados Unidos y yo iba confiado, llevaba escritura de casa, de carro, de todo lo que supuestamente le piden a uno para que le puedan dar la visa a uno. Hermano, yo llegué, el tipo comenzó a hablarme, el cónsul de migración, y yo vi que estaba ya, y si ya, yo sentí que ya me daba la visa, pues. Cuando él estaba por decirme ya felicidades, mira la computadora y me dice, ¿y estuviste en el año tal en Estados Unidos? Sí, le dije yo. Oh, y ahí cambió el todo. Después que estaba bien platicón conmigo, ya no me miró a la cara, comenzó a escribir, y me dijo, lo siento mucho, no puedes ingresar. Fue tanta mi decepción, porque yo tenía planes de ir a ver a mi familia a Estados Unidos, que yo agarré la visa, hermano, y yo iba para afuera de la embajada americana, y yo iba diciendo, no hombre, ¿y para qué? Pues, y yo que sirvo aquí, todavía no era pastor en esa época, y yo que sirvo en tal ministerio, y te gano almitas, y yo voy aquí, Señor, y yo voy allá, Señor, y yo me fui a la casa, pedí el día libre para estar en la casa, como que era Magdalena, yo en el cuarto, ay, nadie me quiere, ay, lamentándome, como que el mundo se había terminado. Hermano, hoy, 20 años después, hoy entiendo que mis planes, que mis caminos no son los de Dios. No sabemos en qué va a terminar esto. No podemos emitir juicio. No podemos. Que las cosas no salgan como nosotros queremos, como individuo, como iglesia. Hermanos, si quisiéramos que este fuera un culto normal. En mi país la ley fue 500 lo máximo en una reunión. A los 2 días dijeron, no, 200. Al siguiente día dijeron 70 por culto.
Una iglesia que tiene 9,000 por culto usted. ¿Qué dijo el pastor Junior? No, mejor filmen. Vamos a hacerlo por el canal 17. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí, los que se miran en el culto? Son amigos míos, los servidores de la iglesia, los poquitos que fueron a servir. Hermano, aunque la cosa parezca difícil, aunque parezca que no hay salida, recuerde que nuestro Dios es todopoderoso. Y Él nos manda a recordar. Mire lo que dice Deuteronomio 31:6. Lo que dice Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va con quién, iglesia. Va con nosotros, porque no nos dejará, no te dejará ni te desamparará. Iglesia, mire, la iglesia de Cristo, desde que inició, ha tenido dificultades. Y esta no es la primera. Tal vez usted tendrá poco tiempo en el cristianismo y para usted esta situación es nueva. Pero mire, la iglesia desde la historia ha tenido problemas. Los primeros cristianos fueron perseguidos por Saulo de Tarso. Los primeros cristianos en Roma eran entregados a los coliseos para que fueran comida de los leones, para cosas del coliseo, para atracciones. Viene el loco de Nerón y agarra a un grupo de cristianos, le echa la culpa a los cristianos que por ellos se había quemado media ciudad y ocupa a los cristianos para iluminar las calles de Roma. Los colocaban en postes y les daban fuego. Y la iglesia perduró. Más adelante vemos la persecución a los primeros, si les podemos llamar así, a los primeros protestantes. Martín Lutero, Juan Knox y todos esos precursores que fueron perseguidos. Hubo siempre tiempos difíciles en la iglesia, pero Dios siempre guardó a sus elegidos. Dios siempre protegió a sus elegidos. Hermano, hoy yo hablaba con un amigo aquí de la iglesia y yo le decía de que una de las frases de Martín Lutero cuando salió la pandemia, la peste negra en Europa, voy a citar algo de lo que recuerdo. Él decía que de no ser necesario, él no iba a salir, decía, para no contagiar a alguien o para que él llevara el virus a su casa. De ser necesario. ¿Cuál era el trabajo de la iglesia? La oración. Hermano, nosotros, todos los que estamos aquí, los que están en casita, tenemos un arma que es poderosa y esta iglesia lo sabe y es la oración. ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia se han sanado porque nos hemos unido en oración? ¿Cuántas personas han dejado vicio porque esta iglesia se ha unido en oración? Hermano, y esto es una pandemia. Si nos unimos en oración, yo no dudo que Dios pueda hacer algo grande en esta ciudad. Segunda cosa que destruye la desesperación. La segunda cosa que destruye la desesperación en una persona o en un cristiano es toda esperanza en el futuro. Toda esperanza en el futuro. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le dice el profeta a Dios. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Hermano, el profeta estaba en una angustia como usted y yo la podemos estar ahora. Y es tanta la angustia que se hace un velo, se levanta una gran barrera entre lo que Dios tiene para más adelante en la vida de nosotros. El profeta estaba viendo que los asirios, los babilónicos estaban haciendo de su antojo con el pueblo de Dios, con Judá, y él no podía ver más allá de lo que Dios tenía preparado. ¿Cuántas promesas a través de los profetas Dios les había dado al pueblo de Dios? Les había dicho que a través del pueblo escogido iba a venir ¿quién? El Mesías que traería la libertad a su pueblo. Pero en momentos de desesperación, hermano, es bien fácil perder toda esperanza en el futuro.
Cuando estábamos en Francia y el pastor Junior y el pastor David nos llamaron para si queríamos aplicar para acá, lo primero que hicimos, hermanos, fue ir a la embajada de Canadá a Francia para pedir una visa para venir y conocer, ¿verdad? Y en lugar de ir a El Salvador y dar la gran vuelta. Y hermanos, la cosa en Francia estaba bien fuerte, estaba bien difícil, el evangelio que cuesta predicar en esos países, bueno. Y nosotros íbamos contentos con mi esposa. Recuerde que en ese tiempo no teníamos hijos. Y bueno, Señor, si es tu voluntad ir a Canadá, si es tu voluntad, Señor. Y cuando vamos, hermano, a los 3, 4 días, me acuerdo que le hablo yo a un hermano y le digo, fíjese que ya nos hablaron que vayamos a traer la respuesta. Bueno, si es de Dios la van a dar. Nosotros habíamos puesto, hermano, hasta cierta confianza, esperanza en que nos iban a dar la visa. Y cuando vamos y nos dan aquel sobre Manila, usted lo abrimos y voy viendo ahí una gran página, ahí una gran letanía que decía que no nos daban la visa. Y yo, vaya, y ahora dije, me fui al camino del Champs-Élysées, no sé cuántos conocen ahí, que es lo más turístico que hay ahí en París. Nos sentamos con mi esposa ahí en la banca que estaba y yo comencé a dialogar con el Señor. Y yo le decía, Señor, dejamos todo en El Salvador, literalmente todo, vendimos todo. Te hice caso, vine hasta aquí, estoy aquí y ahora le digo yo no veo, le dije yo no veo, no sé qué querés. Decime, Señor, porque yo no quiero hacer algo que esté fuera de tu voluntad. Y ahorita se lo estoy diciendo calmado, hermano. Yo ahí estaba moco tendido, como Magdalena, acuérdese. Y yo ahí estaba desesperado, hermano. Si ya había dicho a la iglesia que ya nos íbamos y que ya no íbamos a seguir ahí en Francia. Y ya estábamos esperando porque para variar no teníamos ni para los boletos de regreso. Y la otra era regresar a El Salvador y los boletos de Francia a El Salvador andan $1,400, $1,500 americanos. Y nosotros no teníamos como 30 euros, creo que era lo que teníamos. Y yo, Señor, y orar. Mire, hermano, pasé quizás media hora llorando, hablando con Dios. Y mi esposa ahí me dejó que yo me desahogara con Dios y hablando y hablando. Toda desesperanza te hace que no veas en el futuro. Cuando llegué a la casa, a llegar a la casa donde estábamos, cuando me cae una llamada de teléfono y suena el teléfono y agarro el teléfono y cuando veo que era una llamada de El Salvador, ¿cómo te fue con la visa? Ay, no me escuchás la voz, le dije yo, toda quebrada. No me la dieron. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues sí, eso estoy viendo. Venite para El Salvador. Ay, sí vale 1,400 y somos $2,800 americanos. Mira tu correo en media hora. A la media hora exactamente me meto a la computadora y en mi correo estaban los 2 pases comprados para regresarme en 3 días a El Salvador. Y yo dije, de verdad que sí, mis planes no son tus planes, Señor. Y cuando la desesperación llega a nuestra vida, es bien fácil perder la fe y no poder ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, es bien difícil, porque después de toda esta situación de haberme comportado como niño consentido y que tu papi no te da el dulce y llorás y te tirás al suelo, después pedirle disculpas a Dios, porque los planes de Él son más grandes que los que nosotros tenemos. Tal vez en este momento, hermano, no podemos entender lo que estamos viviendo. Y no solo hablo de la pandemia, hermano, hablo de su problema. Tal vez usted no logra entender por qué está atravesando eso. Tal vez usted le pregunta al Señor, Señor, ¿y por qué? Pues, o sea, yo quiero saber, ayúdame a entender el propósito de esta situación. ¿Por qué ese familiar está atravesando esa pena? ¿Por qué, Señor? Hermano, no vamos a entender quizás en el momento. Pero que esa desesperación, hermano, no nos robe la seguridad de que Dios tiene un futuro mejor para la iglesia, de que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Las noticias, las redes sociales solo hablan de cosas, de gente que perdió la esperanza de que esta situación mejore.
las imágenes en China, imágenes en Europa, de los lugares que eran tan transitados por el turismo. Hoy está aquello solo, hermano. Las noticias no dan buenos pronósticos, pero Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, los medios de comunicación en estos días van a decir lo que quieran. Van a decir lo que quieran. Pero es trabajo de cada uno de nosotros si les creemos a ellos o les creemos a Dios. Puede ser cierto lo que esté pasando, sí, pero es decisión suya si usted cae en la desesperación o comienza a creerle a Dios. Porque estas cosas, yo le decía a una hermana antes de comenzar el culto, cuando en mi país se dio la guerra por años, la guerra civil, por años, mire, las iglesias estaban bien llenas usted. Hoy, quizás va a llegar un momento probablemente que digan de que ya no nos vamos a poder reunir, pero recuerde que la iglesia somos nosotros. Y usted en su casita puede reunirse también. Usted en su casita puede hacer el altar familiar. ¿Para qué, pastor? Para que no vaya a caer en la desesperación. ¿Para qué, pastor? Para que la iglesia se mantenga viva a pesar de las circunstancias. Para que haya una iglesia en medio de la tormenta clamando por esta ciudad. El presidente de Estados Unidos dijo que este día lo había declarado como el día de la oración. ¿Cuánta gente ha de haber saltado por eso? Gente atea, gente satánica, gente que no cree en nada, de nada. Pero qué bendición aquellos que sabemos que tenemos a un Dios que lo puede todo, a un Dios que no ha perdido el control de las cosas. Hermanos, la tercera cosa que se pierde en la desesperación, o lo que hace siempre la desesperación, es ver solo lo negativo y no lo positivo. Solo lo negativo. Por eso mira usted la gente, hoy me estaba enseñando el hermano Raúl un video del día de ayer, que andaban buscando comida en los supermercados, y todo, hermano, todas las carnes y todo, no hay. Imagínese, me pongo a hacer eso, yo a dónde lo voy a meter usted. Si los refri ahí donde yo vivo son bien pequeños, no cabe. La gente solo ve lo negativo, no ve lo positivo. ¿Y sabe qué es lo positivo de todo esto? Que va a haber gente que se va a acercar a los pies de Cristo. Y tenemos que orar por esa gente. Tenemos que clamar por esa gente. Porque hay muchas personas que se están muriendo a través de la pandemia que no tienen a Cristo en el corazón y se están yendo para el infierno. Y si nosotros somos luz y sal en esta tierra, tenemos que orar por ellos. Hermano, Dios se glorifica aún en las cosas malas para beneficio del reino de Él. Al Señor Jesús le preguntaron sus discípulos y le dijeron: Señor, ¿cómo va a ser tu venida? Y el Señor en Mateo 24:5 respondió y dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie la sabe, solo el Padre. Hermano, tenemos que seguir adelante. Tenemos que clamar y seguir confiando en Dios para no caer en la desesperación. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por recordarnos a través de lo que vivió el profeta Habacuc, Señor. A través de la desesperación que como seres humanos todos estamos propensos a caer en algún determinado tiempo, en alguna determinada situación. Señor, ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes, Señor. Que la oración, que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos ayude a recordar todo esto. A recordar, Señor, tus promesas. A recordar que tú prometiste estar con nosotros por los siglos de los siglos, hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, Dios no nos ha abandonado y no lo va a hacer.
¿Por qué? Porque valemos la vida de su Hijo. Somos su iglesia. Somos la iglesia comprada con esa sangre preciosa. ¿Nuestro trabajo cuál es? Creer, confiar y esperar. Creer, confiar y esperar. Hermanos, este es el tiempo de oración. Padre, como iglesia oramos, Señor, en este momento, para que tú puedas detener esta pandemia, Señor, en este mundo, en nuestra ciudad, en los países más vulnerables. Guarda nuestras familias de la iglesia, Señor. Protégenos, Padre, líbranos. Señor, sabemos que tú tienes el control y no dudamos, Señor, que tú puedes detener este virus, Señor. Papito lindo, te pedimos de corazón, Señor, por los misioneros, por Macedonia, por España, por Marruecos, por Haití. Señor, te pedimos por todos los que están a nivel mundial, para que tú los guardes y los protejas, para que tú los libres. Señor, gracias, porque hoy nos has vuelto a recordar que no debemos de desmayar, que si perdemos las fuerzas, debemos de confiar porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Dios que nos da fuerzas y que siempre nos ayudarás. Y decir en medio de esta prueba, decir como dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo, este es un buen día para entregarle la vida al Señor. Mis hermanos diáconos están caminando para poder orar con usted y por usted. Solo póngase de pie y entréguele la vida a Cristo. Él lo ha estado buscando. Ahora, si usted está ahí en su casa y usted no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie ahí donde está en su casa también y haga esta oración conmigo y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, oh Dios, guárdanos y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Protégenos, Señor, porque no hay mejor cura para ese virus que estar en tus manos poderosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Recuerde que hay comidita ahí abajo para llevar. Aproveche y llévele a sus seres queridos a su casa. Nos vemos a las 4 de la tarde con el siguiente servicio y luego a las 6. Bendiciones a todos. No olvide, lave sus manos y mantenga la higiene siempre. Bendiciones.